que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema. Quiero estar más cerca de ti, Señor, más cerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y
todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Buenas noches. ¿A dónde podemos ir sin ti, Jehová?
Bienvenido a una otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 26 de febrero. Ya estamos al borde de un nuevo mes, el tercer mes del año 2024. Te quiero pedir para que abres tu corazón esta noche para recibir lo que Dios tiene reservado para ti, para recibir una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de paz, una revelación, porque esta noche el Espíritu de Dios está presente ahí donde tú estás, porque la palabra dice, cuando dos o más están reunidos en su nombre, ahí estará también su Espíritu, y estamos unidos, somos más que dos esta noche, aquí en esta plataforma. Acompáñame esta noche, las próximas 2 horas, cuando vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, a Jehová, al Adonai, el Shaddai. Acompáñame y abre tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti esta noche. Padre, te agradecemos por este nuevo día, esta nueva semana que tú nos has regalado, porque cada nuevo día, cada nueva semana es un obsequio de ti por tu amor a nosotros. Te agradecemos, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, durante los últimos días, lo que estás haciendo en este momento. Y también te agradecemos para todo lo que todavía vas a hacer en nuestras vidas. Las cosas pequeñas, las cosas grandes, las cosas que podemos ver, pero también para las cosas que no son visibles para nosotros. Gracias, Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Y todo esto te pedimos en el gran nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Y te pedimos también, Padre, para todas las personas que hoy se levantaron con quebrante de salud o que este nuevo día también están batallando contra enfermedad, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas. Y te pedimos sanación para cada uno de esas personas. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Majestuoso y poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, te ofreciste en sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, Él perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, cómo no, te rescata del oscuro, y te muestra su grandeza, mi Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes, Él perdona tus errores por amor, Rey de Reyes, y te sana las dolencias, mi Señor, Rey de Reyes, te rescata del oscuro, mi pastor, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor, Rey de Reyes, y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga. El Señor me liberó y yo bailo son, Rey de Reyes, y te quita toda angustia y depresión, Rey de Reyes, es mi añoña que protege con mi Dios, Rey
alegría y bailó son. Rey de reyes, Te lleva de toda angustia, Santo Dios. Rey de reyes, Es poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga. Canto mi son, pa' que me bendiga. Pa' que me bendiga de noche y de día. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
cantamos aleluya, 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 toda gloria, aleluya, al Cordero de Dios, aleluya, por siempre, aleluya, sí, yeah, aleluya, 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 Rey, por siempre, por siempre. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, aleluya. Aleluya, 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 por siempre, por siempre, cantaremos a ti. Precioso Dios, solo tú eres digno, digno de suprema alabanza, digno es el Cordero, por siempre, por siempre y siempre, aleluya, aleluya, aleluya. Si cantador eres Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, aleluya, cantamos por siempre al Rey, al que vive por los siglos, Jesús el Rey, toda gloria y toda honra, al que vive por siempre. Cantamos a Jesús, yeah, 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 yeah.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Aunque la vida se ha vuelto dura, aunque el tiempo se oscureció, aunque la gente se está lamentando, mantén la esperanza. Aunque son pocos los hombres que quedan y la nube desapareció, aunque el doctor ya bajó su cabeza, mantén la esperanza, mantén la esperanza, que desde lejos ya se acerca una luz. Mantén la esperanza, aunque tu corazón muy quebrantado esté. Mantén la esperanza, si todo se rinde a tu alrededor. Mantén la esperanza hasta que Dios te dé una palabra. Aunque tu fuente de entrada perdiste y tu deuda más aumentó, aunque sientas que no puedes más, mantén la esperanza. Si no tienes paz y amor en tu hogar y parece que no vas a lograr, si el desapunto es lo que te hace llorar, mantén la esperanza, mantén la esperanza, que desde lejos ya se acerca una luz. Mantén la esperanza, aunque tu corazón muy quebrantado esté. Mantén la esperanza, si todo se rinde a tu alrededor.
así es. Tenemos que mantener la esperanza hasta el momento que Dios nos da una palabra. Esta noche no te desmayes. No pierdes el ánimo, porque Dios siempre, aunque que no lo podemos ver, Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Dios tiene su vista fijado en cada uno de nosotros, porque Él nos ama. El amor de Dios es tan fuerte. El amor de Dios no se puede comparar con ningún otro tipo de amor aquí en nuestro mundo terrenal. Es un amor fuerte, tremendo, un amor muy bello. Por eso esta noche esta semana no vamos a desmayar, no vamos a desanimar, no vamos a perder la esperanza hasta el momento que nos llegue la palabra de Dios. La próxima canción la vamos a dedicar con deseo de una bendecida semana. La vamos a dedicar a Natalie Mersing y su casa y familia, para Mariela Guerra y su familia, también para Etlin y Sidney La Cruz, y le vamos a dedicar también a Judith Reina, Irvin y Ruli Albertes. Le vamos a dedicar a Orlando Urbía, a Norma y Francie Peters, y también a Angela Crow. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador.
quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer derramar ante ti todo mi ser. Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús. Te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya.
Y queremos enviar hoy, el lunes, el 26 de febrero, queremos enviar un saludo cordial, un saludo y mucho cariño para nuestra gente de Venezuela. Les deseamos una bendecida semana, una semana de victoria, y que la gracia y la misericordia de Dios se reinará en sus casas. Especialmente para tía Mireya, para la familia Natalia allá en Caracas. También para Jessica Benaria, Natalie Flores, para Armando Rincón, Jessy Perota, Adorable Salas y su familia. Tengo la próxima canción.
Una bella canción, Precioso Jesús. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño a nuestra gente allá en Den Bosch, a Amarelis Tasset, Joanne, Dairin, Owen y también los pequeñitos, Miliano, Shurel y Caden. Ya lo vamos a enviar especialmente para ustedes con deseo de una bendecida semana, también un deseo de pronta recuperación para Amarrelis, pronta recuperación, y especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Espero que les guste. Escuchen la letra.
Ah, qué tremenda canción. Yo soy Yahvé. Y queremos enviar esta noche, este lunes, comienzo de una nueva semana, el lunes 26 de febrero. Queremos enviar un saludo y también deseo de bendición para nuestra gente de Bonaire, para Romanda Molina, para Ronchi Magali y su familia, para Mercedes Chechi Soleyana, Oma Chechi. Buenas noches, Oma, ¿cómo estás? También para Eric y Mira Soleyana, para Cedric Martenson y su familia, Cedric y Geralda Soleyana, para Varenia y Yuri Yanga. Y queremos enviar también un saludo y deseo de bendición esta noche a la familia Richards aquí en Holanda, para Papa Amirko Winklar, para Juni, para Fernando y su casa, para Marcelo Charaska y también para Janine, Gabriela, Jimeno y Giselle. Especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en alas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay, Dios mío! Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves,
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Hoy quiero que vayan conmigo al 5º capítulo del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5º capítulo del libro de Daniel. Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia, este predice el futuro, salvo el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, siempre lee el libro de Daniel. El libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro, y luego enfrente de ti el periódico, y todos coinciden. Porque Daniel es un libro de profecía. Pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida. Y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leérselos, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia de Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2.400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey. Era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles
de todo el imperio a la fiesta, y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo, hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo, conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar, puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo. Y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos. Y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo, muy bien, esta es la escritura. Mene,
Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las Escrituras dicen, sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas.
todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios y sus expectativas. Dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25 Jesús nos recuerda, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían, Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así. Así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo, los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás, Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3, yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, Él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo.
Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Uparsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo, Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado. Sigues probando la carnada del diablo y ya estás muerto en cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo, en la providencia de Dios, en el momento justo, en la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacer lo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos. Pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas. Y ahora es el momento. Levántate y ven. Son cientos de personas que han venido esta semana, incluso miles. Ven a unírteles. Y di hoy, quiero que Cristo perdone mis pecados. Quiero saber que iré al cielo. Quiero pesar lo suficiente cuando sea pesado en las grandes balanzas de Dios y en el gran juicio. Si vienes desde la parte de esa galería, te tomará un par de minutos venir aquí ahora, rápido, de todas partes. Cientos de ustedes. Dios les está hablando. Tal vez estás en el coro. Tal vez eres una edecán. Quien quiera que seas, levántate y ven, te esperaré. Buenas noches.
Dime cómo te va en la vida que llevas ahora. Dime cómo te sientes. Dime cómo se vive sin Dios. Dime cómo te va en la vida que llevas ahora. Dime cómo te sientes. Dime cómo se vive sin Dios. No quiero ofenderte, mi hermano, pero sé sincero con Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. ¡Aleluya! Dime, ¿qué vas a hacer cuando llegue la muerte a tu vida? Dime, ¿con quién te irás cuando mueras y mueras sin Dios? Dime, ¿qué vas a hacer cuando llegue la muerte a tu vida? Dime, ¿con quién te irás cuando mueras y mueras sin Dios? No quiero ofenderte, mi hermano, pero sé sincero con Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. ¡Aleluya! Se vive sin Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Dime cómo te va en la vida que llevas ahora. Dime cómo te sientes. Dime cómo se vive sin Dios. Dime ¿qué vas a hacer cuando llegue la muerte a tu vida? Dime, ¿con quién te irás cuando mueras y mueras sin Dios? No quiero ofenderte, mi hermano, pero sé sincero con Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. no es más, dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, muévete en mí.
que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile: Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva. Alguna vez fui malo, reconozco, y más de 1000 errores cometí, que como hombre mortal he caído muchas veces y Dios me dio el poder de levantarme. Quiero que sepan que hoy soy diferente, que un cambio en mi vida recibí, que ya no estoy atado a los lazos del pasado, donde no tuve tiempo para mí. No me declararía inocente, sin falla alguna y libre de culpa. Entiéndeme, mi pueblo, que también tengo derecho a una oportunidad, Dios me la pudo dar. Un hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios. Estando yo en angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. Si hablaba mi vacío no se iba, si callaba tampoco se marchaba. Trataba de encontrarle a mi encierro una salida, mi vida se perdía cada día. No justifico nada con mi canto, quiero que el mundo sepa que no ando en lo mismo de ayer, que mi vida he cambiado, que Dios me ha dado otra oportunidad. Hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios. Estando yo en angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. Esa, suena. Jesús, Él me llena de paz. Nuevo de verdad. Hoy no me aferro a nada, su amor me llena más, su amor me llena más.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para Colombia. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré? Porque tú eres el único Padre Santo que acaba con la pena, el sufrimiento y el llanto. A ti yo vengo implorando por esta paz que mi tierra está necesitando. Si te pedimos que quiere la humanidad, solo tú, Jesús, líbranos de todo mal. Te lo rogamos y te lo imploramos. Solo tú, Jesucristo, mi tierra puede salvar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo descenderé de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ha dicho el Señor.
Y una vista en el reloj aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Nos enseña que ya vamos en los últimos minutos de la transmisión de esta noche. Y esta noche, antes de finalizar, te quiero llevar al libro de los Salmos. Si tienes tu Biblia, te pido para que vayas al libro de los Salmos, capítulo 90, Salmo 90. Es nuestro texto para la llamada de esta noche. Esta mañana yo estaba predicando en la programación de empapiamiento sobre Lázaro y el hombre rico. Y cuando leemos esa historia, vemos que los dos se murieron casi al mismo instante. Se murieron. Pero el uno, Lázaro, que era el pobre, el enfermo, el que estaba sufriendo, cuando murió, los ángeles de Dios vinieron para recoger su alma. Pero la historia nos cuenta que cuando el rico, que era un fariseo, cuando él murió, enterraron a su cuerpo y él se encontró dar momento en un lugar que era un lugar de tormento. Mientras que Lázaro, quien estaba sufriendo aquí en la tierra, fue trasladado a el paraíso, al seno de Abraham, como la escritura lo llama. Lo que sucede es que el hombre rico tenía tiempo para pensar, tenía tiempo para decidir, tiempo para hacer algo con su vida, para algo bueno, para así poder determinar su destinación después de la muerte. Él tenía el tiempo, tenía la sabiduría, pero no hizo nada con esa sabiduría. No hizo nada con el tiempo que él tenía. Pero ahora que él se encuentra en ese lugar de tormento, él alza la cara y ve a Lázaro lejos allá, en los brazos de Abraham. Y él empieza a recordar todos los momentos en su vida cuando él burló de Dios, cuando él no tuvo el amor y la misericordia para su prójimo. Porque cuando nos morimos, quedamos con nuestros sentidos. Podemos todavía ver, escuchar, sentir, hablar, escuchar. Y cuando nos encontramos en ese sitio donde el hombre rico se encontró después de su muerte, podemos recordar todos los momentos que tuvimos el tiempo para hacer un buen escojo, para determinar nuestra destinación. Por eso esta noche te quiero llevar al Salmo 90, donde el autor describe una realidad que muchas veces nosotros olvidamos. El Salmo 90 nos dice, empezando al versículo 3, nos dice: tú, es decir, Dios, haces que el ser humano vuelva al polvo. Cuando dices, vuelve al polvo. 1000 años son como el día de ayer para ti.
son como unas cuantas horas. Acabas con la gente como si fueran sueños que desaparecen, como hierba que nace en la mañana, que al amanecer brota verde y fresca y por la noche ya está marchita y seca. Versículo 10. Algunos llegamos a vivir hasta 70 años, quizás algunos alcancemos hasta los 80. Pero aún los mejores años de entre todos ellos están llenos de dolor y problemas. Pronto pasan y nosotros pasamos con ellos. El autor finaliza en versículo 12 diciendo: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Esta noche quiero que realizas que tenemos una cierta duración de años, de vida. Como el autor del Salmo 90 dice, alcanzamos los 70, algunos los 80. Pero si vamos a calcular en minutos, en segundos, cuán largo ese tiempo es, veremos que la gran parte de los 70 y 80 años que alcanzamos de vida, no lo utilizamos para las cosas que son al caso. La gran mayoría de ese tiempo utilizamos para comer, dormir, descansar y trabajar. Y nos resta muy poco tiempo para poder hacer los escojos necesarios de la vida. Nos queda muy poco tiempo para poder buscar a Dios, para conocer a Dios. Muy poco tiempo para hablar con Dios y para recibir de Dios. Pero la vida es corta. Por eso tenemos que utilizar cada minuto de nuestra vida para buscar a Dios, para conocer a Dios, para conocer y sentir el amor inmenso, eterno que Dios tiene para nosotros. Tenemos, en ese poco tiempo que tenemos de vida, tenemos que escoger lo bueno. Porque si no hacemos el escojo, la vida va a escoger para nosotros. Y cuando nos encontremos en ese sitio de horror, ese sitio de tormento, donde la presencia de Dios no está, vamos a tener remordimiento, igual como el rico en la historia de Lázaro y el rico. El hombre rico alzó la cara y vio a Lázaro en los brazos de Abraham. Y él empieza a llamar a Abraham: Padre, envía a Lázaro, porque estoy aquí en agonía. Y el padre Abraham le contesta: Hijo, recuerda los buenos tiempos que tú has tenido en la vida y los malos tiempos, los momentos de sufrimiento que Lázaro tuvo que pasar. Has visto a Lázaro sentado allí en la puerta del templo y tú no hiciste caso. Fuiste indiferente. Y la indiferencia es un gran pecado. Pues ahora Lázaro está aquí conmigo, dice Abraham.
y le estoy dando consuelo, y estoy aliviando sus dolores. Pero tú estás ahí, en el lugar de tormento, y hay un espacio tan grande entre el lugar donde tú estás y el lugar donde nosotros estamos, que nadie puede cruzar ese espacio. En la prédica de esta noche, oímos de la historia de Daniel. Daniel podía descifrar lo que Dios estaba escribiendo en el pared. En la palabra de Dios, en la pared dice que fuiste pesado, pero no pudiste pasar la prueba. Cada uno de nosotros, tarde o temprano, vamos a pagar por las decisiones que hemos tomado en la vida. Y si son buenas decisiones, vamos a ser recompensados. Y son malas decisiones, tenemos que cosechar los malos frutos de nuestras propias decisiones. Por eso esta noche puedes tomar una buena decisión. Puedes determinar la destinación de tu alma y de tu espíritu. Esta noche puedes hacer un escojo para Cristo Jesús. Puedes entregar tu vida en sus manos, porque Cristo Jesús es el único camino que conduce a Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. En Cristo obtendrás vida eterna en el reino de Dios. Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, Cristo Jesús, el Hijo unigénito, para que todos los que creen en Él puedan recibir perdón de pecado y salvación y vida eterna. Esta noche tú también puedes hacer ese escojo. Si Dios tocó a tu corazón esta noche, te invito para que vayas conmigo en oración. Es una pequeña oración. Una pequeña oración con un efecto tan impactante que va a cambiar tu vida. Si Dios tocó tu corazón esta noche, tú eres esa persona que quieres conocer a Cristo Jesús, quieres sentir su amor, quieres conocer su misericordia, quieres tener por primera vez un encuentro con Él. Te invito para que oremos juntos. Quiero invitar a ti también, que un día ya tuviste un encuentro con Cristo Jesús, pero por circunstancias de la vida, perdiste a Cristo en tu vida. Pero esta noche, quiero que sepas que Cristo no te va a condenar. Está ahí, enfrente de la puerta de tu corazón. Está tocando, esperando que tú tomes la decisión para abrir, para recibir a Cristo en tu corazón, en tu vida, para que Cristo pueda tener una cena contigo. Oremos. Señor Jesús, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Y te pido, Señor Jesús, para que tengas misericordia conmigo, porque sé que te he fallado. Pero esta noche yo vengo ante ti con el corazón arrepentido. Señor Jesús, tócame. Viene en mi vida y en mi corazón y lávame con tu sangre preciosa. Hazme limpio. Perdóname mis pecados.
Cambia mi corazón. Cambia mi espíritu. Transfórmame, Señor Jesús, en una nueva creación. Transfórmame esta noche, en este momento, en un verdadero hijo de Dios. Amén y amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Queremos hablar contigo, te queremos conocer, queremos darte información, queremos guiarte y queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió esta noche para ti. Y si quieres compartir tu testimonio, mándanos tu testimonio y la vamos a transmitir en una de las transmisiones que vamos a tener, porque tu testimonio es valioso. Tu testimonio puede abrir puertas para otras personas que todavía se encuentran en las tinieblas. Fue un gran placer y honor de poder servirles esta noche. Gracias por acompañarme esta noche durante la programación. Si Dios permite, mañana por la mañana a las 11 de la mañana estaré de nuevo con ustedes con el programa Comenzó un Día Nuevo con el Señor, la programación en Papiamento. Y si Dios permite, estaré también el jueves con ustedes con la palabra. Gracias por estar con nosotros esta noche en esta plataforma. Cuídense, que Dios les bendiga ricamente y hasta la próxima oportunidad. ¡Aleluya! ¡Yay! ¡Yay! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, yeah. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Vamos, David Lucky, cántalo. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on now. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, people from every nation, tribe, and tongue. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Worship you, who you are. Oh, yes, we worship you. Worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Worship you, who you are.
siempre.